¿Se ha preguntado alguna vez por qué su mejor producto, ese en el que ha invertido tanto tiempo, dinero y pasión, simplemente no se vende como debería? ¿O por qué gastan publicaciones atractivas en redes sociales y solo recibe algunos corazones o comentarios, pero las ventas siguen sin aparecer? Los dos errores más comunes que están frenando el crecimiento de su negocio son estos. Primero, creer que el marketing se trata solo de crear imágenes bonitas sin un plan que impulse la acción inmediata. Y segundo, no generar esa sensación de urgencia que hace que sus clientes sientan que si no compran ahora, se perderán algo valioso e irrepetible. Déjeme contarle la historia real de un emprendedor como usted, para que vea exactamente cómo estos dos errores pueden destruir un negocio sólido. Se llamaba Roberto, dueño de una pequeña panadería artesanal en una ciudad de provincia. Roberto horneaba el pan más delicioso de la zona, baguettes crujientes, pasteles caseros con ingredientes locales y un aroma que invitaba a entrar desde la calle. Su local era limpio, los precios justos y la calidad impecable. Cada mañana abría con ilusión, convencido de que su producto hablaba por sí solo, pero al final del día solo vendía lo básico a los clientes habituales. Las ventas no crecían. Un día Roberto decidió invertir una parte importante de sus ahorros en una agencia que prometía hacerlo visible. Le crearon un perfil bonito en redes, con fotos profesionales de sus panes dorados y frases motivadoras. Publicaban casi todos los días: prueba nuestro pan fresco o el mejor pastel del barrio. Las publicaciones recibían algunos likes de amigos y vecinos, pero nadie entraba a comprar más. Pasaron 6 meses y el dinero de la agencia se fue como agua. Roberto empezó a sentir la presión. Los proveedores subían precios, el alquiler del local pesaba más y las deudas comenzaban a acumularse. Una tarde cerró las puertas por última vez. Su panadería, que tenía todo para triunfar, desapareció porque nadie sabía que existía una oportunidad única para disfrutarla. Los vecinos comentaban después: qué lástima, si hubiéramos sabido que solo hacía lotes limitados los fines de semana, habríamos corrido para comprar. Lo que Roberto no sabía es que faltaba una pieza clave: el efecto FOMO. Esa poderosa fuerza que mueve a las personas a actuar por miedo a perderse algo bueno. Si él hubiera usado esa herramienta sencilla, sus clientes habrían sentido que dejar pasar su pan fresco del día o su oferta especial de fin de semana era una pérdida real. No se trata de engañar a nadie, se trata de comunicar de forma honesta y estratégica de lo que se ofrece, que tiene un valor que no dura para siempre. Historias como la de Roberto se repiten todos los días en tiendas, talleres y pequeños comercios. Empresarios talentosos que trabajan duro, pero que ven cómo su esfuerzo se diluye porque el mensaje no conecta con la urgencia que todos sentimos en la vida cotidiana. Hola, soy Laura y como usted vengo del mundo real de los negocios. Durante años he ayudado a dueños de pequeñas y medianas empresas a crecer sin complicaciones, aplicando estrategias prácticas que cualquiera puede entender y poner en marcha sin necesidad de presupuestos millonarios. Sé perfectamente esa frustración que se siente cuando invierte en marketing y no ve retorno, porque yo misma la viví al principio. Por eso hoy quiero compartir con usted de manera clara y directa cómo usar el FOMO para transformar sus ventas. No es magia, es sentido común aplicado al mundo de los negocios. Primero, entendamos exactamente qué es el FOMO. Imagínelo como esa sensación que todos hemos tenido alguna vez en la vida real. Usted pasa por una tienda física y ve un cartel que dice solo quedan 3 unidades o oferta válida solo hasta hoy. De repente, aunque no necesitaba el producto con urgencia, siente que si no lo compra ahora, mañana se arrepentirá. Ese miedo a perderse algo es el FOMO, el temor a quedarse fuera de una oportunidad buena, exclusiva o limitada. En marketing no es diferente, se trata de usar ese mismo impulso humano para que sus clientes potenciales sientan que actuar ahora les trae un beneficio y que esperar significa perderlo. ¿Por qué funciona tan bien? Porque psicológicamente el miedo a perder es mucho más fuerte que el deseo de ganar. Piense en su propio día a día. ¿Cuántas veces ha comprado algo solo porque vio que otros ya lo estaban haciendo o porque el tiempo se acababa? En su negocio, esto se traduce en más ventas rápidas, en clientes que regresan y en un flujo de caja más saludable. En lugar de gastar dinero en publicidad que solo genera vistas, cada peso invertido genera resultados medibles, más clientes entrando, más facturas pagadas y menos productos acumulando polvo en el almacén. Ahora veamos cómo aplicarlo de forma práctica en su empresa. Sin necesidad de ser un experto ni gastar fortunas, vamos a desglosarlo paso a paso, como si estuviéramos sentados en su oficina revisando su negocio actual. El primer paso es identificar qué hace que su oferta sea única y limitada. Pregúntese, ¿qué tengo que mis competidores no ofrecen? ¿Es un producto que solo fabrico en lotes pequeños? ¿Un servicio que solo entrego en ciertas fechas?
un descuento que dura poco tiempo. Por ejemplo, si usted vende ropa, en lugar de publicar nueva colección disponible, diga solo 10 piezas de esta camisa exclusiva hechas con tela local y disponibles hasta el viernes. De repente el cliente siente que si no actúa, otro se la llevará. Es como cuando el supermercado ve un letrero de últimas unidades y corren a tomarlas. El segundo paso consiste en crear ofertas de fecha de caducidad clara. No se trata de bajar precios todo el tiempo, sino de comunicar honestamente que hay un momento específico para aprovecharlo. Imagínese una cafetería que anuncia: este martes el combo de desayuno especial solo estará disponible para los primeros 20 clientes que lleguen antes de las 9 de la mañana. La gente planifica su mañana alrededor de esa oferta porque no quiere perderse el ahorro y la experiencia. En redes sociales puede publicar una foto del producto con un texto sencillo. Atención, esta promoción termina en 48 horas. ¿Listo para no arrepentirse? Sus clientes sentirán que el reloj está corriendo. Tercer paso, use la prueba social de manera inteligente. Cuando otros compran, todos queremos unirnos. Cuente historias reales. Ya van 15 emprendedores como usted que reservaron su paquete esta semana y están viendo resultados. O muestre capturas de mensajes de clientes satisfechos que dicen: menos mal que compré antes de que se acabara. Es como cuando en una tienda física ve a varias personas haciendo fila para un producto, automáticamente piensa que debe ser bueno. Esto genera confianza y acelera la decisión. Cuarto paso, combine todo en un mensaje coherente que guíe al cliente desde la atención hasta la compra. Aquí entra en juego la estructura de todo vendedor exitoso. Usa de forma natural. Captura la atención con el miedo a perderse algo. Genera interés contando por qué es especial. Despierta el deseo mostrando los beneficios claros y termine con una llamada directa a la acción. Por ejemplo, no se quede sin su kit de herramientas personalizado que solo preparamos cada mes. Los últimos 3 se fueron ayer. Reserve el suyo hoy y reciba un bono extra. El cliente pasa de solo estoy mirando a tengo que decidir ahora. Aplíquelo en todos sus canales, en sus publicaciones diarias, en correos a su lista de clientes, incluso en conversaciones cara a cara en su local. No necesita una agencia grande, con su celular y un poco de organización, puede crear publicaciones que realmente conviertan. Y lo mejor, mida los resultados de forma sencilla. Cuente cuántos clientes llegan gracias a una oferta como FOMO versus una publicación normal. Verá cómo el costo de conseguir cada nuevo comprador baja y cómo su retorno de inversión sube porque las ventas llegan más rápido. Eso significa más dinero en caja para pagar proveedores, invertir en mejoras o simplemente respirar tranquilo al final del mes. Muchos dueños de negocio piensan que el marketing es complicado y caro, pero cuando se explica con ejemplos de la vida real, como la fila en una tienda física o la oferta que se acaba, todo cobra sentido. Usted ya conoce a sus clientes mejor que nadie, solo necesita darles una razón poderosa para actuar hoy en lugar de mañana. Con el efecto FOMO, transforma publicaciones que nadie nota en mensajes que impulsan decisiones de compras reales. En resumen, el efecto FOMO no es un truco, es una forma honesta y efectiva de comunicar el valor real de lo que se ofrece. Deje de perder ventas por falta de urgencia. Empiece hoy mismo con una sola oferta limitada y observe cómo su negocio cobra vida. Usted tiene el producto, el esfuerzo y la pasión. Ahora agregue esta herramienta sencilla y verá cómo los clientes llegan, compran y recomiendan. Si este mensaje le resonó, quiero invitarlo a que se suscriba al canal para recibir más consejos prácticos como este, sin complicaciones y enfocados en resultados reales. Déjeme un comentario abajo contándome cuál es su mayor desafío que enfrenta en sus ventas actualmente. Estaré leyendo cada uno y respondiendo con ideas concretas. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.